Por favor, busque en su Biblia Proverbios 14:14. Este es un extraordinario versículo, corto, conciso y poderoso. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Oro para que este mensaje hable a su corazón, para advertirle, para darle sabiduría y, si es del caso, restaurarle. ¿Sabe lo que es un apóstata? Y aunque la palabra suena bastante dura, el apóstata no es una persona no salvada. Ninguna persona no salva puede ser apóstata. Cuando la Biblia se refiere al apóstata, no está hablando de los perdidos, está hablando de los salvados. O sea, el apóstata tiene que conocer primero al Señor antes de apostatar del Señor. Una persona perdida es eso, una persona perdida. Pero no es apóstata porque nunca conoció al Señor. La persona apóstata es una persona salvada, pero que está fuera de la comunión con Dios. Así que bien pudiera ser que este mensaje sea para usted. No lo sé, pero Dios lo sabe. A esta clase de personas se refiere Proverbios 14:14 al decir: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Al preparar este mensaje, de rodillas tuve que preguntarle al Señor: querido Jesús, ¿te amo con todo el corazón? ¿Tengo en mi vida algún pecado no confesado y no arrepentido? Amiga, amigo, yo sería totalmente un necio trayendo este mensaje sobre los apóstatas y ser uno de ellos. Para entender mejor este proverbio, busquemos una ilustración bíblica que clarifique el asunto. Busque 2 de Samuel. Y lo que buscamos está en los capítulos 11 y 12. Estamos hablando de un episodio en la vida de David, cuando él se volvió un apóstata. Debo admitir que yo siento una especial admiración por David, y lo conozco por medio de las páginas de la Biblia. Creo que fue un hombre muy especial. La Biblia lo identifica como un hombre conforme al corazón de Dios. En la Biblia leo que David mató a un león, luego mató a un oso, y más tarde venció al gigante Goliat. Su vida estuvo marcada por el coraje, la osadía y cosas increíbles por Dios. Además fue un hombre muy talentoso, buen administrador y organizador, músico y poeta, un hombre que conocía a Dios. Probablemente fue uno de los hombres más talentosos que Dios puso sobre la tierra. David, el rey de Israel, es un prototipo, una ilustración del Señor Jesucristo. Ahora, después de que él fue ungido rey, supo que tenía que regresar a seguir cuidando las ovejas. Muy pocos hombres en la Biblia han mostrado la genuina humildad que mostró David. De paso, permítame decir que la genuina humildad es una de las marcas de un gran hombre. ¿Qué hombre más humilde y más noble fue David? Sin embargo, gratuitamente, tuvo un formidable enemigo, el rey Saúl, quien varias veces trató de quitarle la vida. Y cuando David tuvo una clarísima oportunidad para matarlo, no quiso hacerlo porque dijo: no pondré mis manos sobre el ungido de Dios. Difícil es encontrar más nobleza en un hombre, tal como la que David poseía. Pero escúcheme, David se volvió un apóstata. Si yo estuviera escribiendo la biografía de David, a lo mejor estaría tentado a no mencionar este aspecto de la vida de David. Una de las grandes demostraciones de la inspiración de la Biblia es que lo dice todo, porque Dios mantiene un registro de todo. Leí que el lema de un periódico era: si no quiere que todo el mundo lo sepa, no lo haga. Bueno, con David sucedió, y eso fue registrado. Y cuando la Biblia pinta una fotografía, la muestra con arrugas y todo. Recuerda a Alejandro el Grande, hombre que conquistó el mundo conocido de su época, antes de cumplir los 33 años, y que lloró porque ya no había nada más que conquistar.
En uno de los retratos se lo presenta con la cabeza agachada, como si estuviera meditando. Pero aquellos que lo conocían dicen que tenía una cicatriz en su cuello y que con esa pose ocultaba esa cicatriz. Cuando la Biblia pinta el retrato de alguien, lo muestra con todos sus defectos e imperfecciones. Y eso es lo que vamos a ver en este horrible episodio en la vida de David. Ahora no quiero que olvide lo que ya he dicho acerca de David. Fue un hombre sabio, bueno, humilde, noble y valiente. Sin embargo, fracasó. Y eso debe servirnos de lección a usted, a mí, a todos nosotros. Porque ninguno de nosotros es más sabio ni mejor que David. Y difícilmente nadie podrá amar más a Dios de lo que David lo amó. Tampoco tenemos ni los talentos, ni las habilidades, ni los recursos que David tuvo. Sin embargo, fracasó. Y eso debe servirnos de advertencia frente a la posibilidad de apostatar. Bien, veamos 2 de Samuel, capítulo 11, que relata el proceso del pecado de David al cometer adulterio con Betsabé. Y para ocultar ese pecado, comete otro pecado mayor: asesinato. Así como lo oye, David cometió asesinato. Y me duele el corazón el decirlo, pero es la verdad. Si no supiera lo que dice la Biblia, estaría tentado a decir que David nunca conoció a Dios. Por eso pecó en forma tan horrible. Y esto debería servirnos de advertencia a todos. Pensemos en primer lugar acerca de la causa del fracaso de David. ¿Qué es lo que motivó todo eso? Veamos 2 de Samuel 11, 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Notó esa última frase. Pero David se quedó en Jerusalén. Llama la atención que David, el poderoso guerrero, envía a alguien más para que pelee las batallas que él debía estar peleando contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Por lo tanto, el primer paso en el fracaso de David fue el pecado de descuido. David se volvió descuidado en las cosas de Dios. Había sido tan bendecido, había ganado victoria tras victoria, que ya no ve la necesidad de ir a la guerra. Y envía a Joab, mientras él, olvidándose de su armadura, se queda ociosamente en el palacio. La Biblia nos advierte que, como buenos soldados de Jesucristo, debemos sufrir penalidades y no volvernos descuidados, porque siempre estamos en constante batalla. Algunos creyentes han servido al Señor por tanto tiempo. El Señor les ha dado tantas victorias que piensan que la guerra ya se terminó, y se vuelven descuidados y ya no quieren sufrir las penalidades del combate. Y al volverse descuidados, bajan la guardia protectora y son presa fácil de cualquier tentación, y eso es exactamente lo que sucedió con David. Veamos 2 de Samuel 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí encontramos varias cosas interesantes. Note que David se levantó de la cama prácticamente al anochecer, o sea, cuando todos se preparaban para ir a dormir. David se levantaba de su cama. ¿Qué hacía David durante el día? Pues nada. Y le puedo asegurar que uno puede cansarse más si no tiene nada que hacer que trabajando. Y por no tener nada que hacer, seguramente David se acostaba al mediodía y, claro, al anochecer se despertaba, ya no tenía sueño y se levantaba de su cama. Hay un refrán que dice: una mente que no tiene nada que hacer es el mejor taller del diablo. Cuídese de la ociosidad, de la holgazanería.
Se suponía que David debía estar en la batalla, pero resulta que está durmiendo, pasando el tiempo descuidadamente, y Dios no quiere que nadie esté ocioso ni sea un holgazán. El pecado del descuido en el caso de David lo llevó en segundo lugar a ser negligente. Veamos nuevamente 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. ¿Qué vemos aquí? Descuido de sus obligaciones como rey y negligencia de conducta. Miró a la mujer. Y alguien me dirá, pero él no pudo evitar el mirarla. Tiene toda la razón. No pudo evitar el mirarla la primera vez. Escuche, la palabra vio en este versículo significa que se quedó mirándola intensamente. Regocijó sus ojos en lo que estaba mirando. Fue negligente y bajó su guardia espiritual. Mire lo que dice Isaías 33, la parte final del verso 15 y el principio del verso 16. El que cierra sus ojos para no ver cosa, éste habitará en las alturas. Mi amigo, hay veces cuando usted tiene que tapar sus oídos y cerrar sus ojos. Usted no puede mirar algo negativo sin que le afecte. Usted no puede mirar a una mujer y codiciarla sin que esto le afecte. David no tiene ni la menor idea de lo que va a pasar. Él piensa que todavía tiene una muy buena relación con Dios, y por eso, como muchos de nosotros, se volvió descuidado, negligente, diciendo lo que no debía decir, mirando lo que no debía mirar, teniendo relación con gente con la cual no debía relacionarse, y haciendo cosas que jamás debió hacer. Tenemos entonces, primero, el pecado del descuido. Segundo, el pecado de la negligencia. Y tercero, el pecado de la compulsión. 2 Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, heteo. Dejemos en claro lo siguiente. David no planificó todo esto. Vio a esta hermosa mujer, preguntó quién era, actuó por compulsión y de pronto se encuentra adulterando con esa mujer. Si una hora antes de que él se paseara por el terrado de su casa, alguien le hubiera dicho que iba a adulterar, David probablemente se hubiera enfurecido. Quiero que note cómo Satanás empujó a David poco a poco hasta que se volvió un apóstata. Primero descuido, luego negligencia y por último compulsión. Sabía que en cada persona hay 3 personas. La persona que usted es este momento, la persona que podría ser para Dios y la persona que podría ser para el diablo. Muchos de nosotros no pensamos en la propensión hacia el mal que hay en nuestro corazón. Muchos no nos damos cuenta de las profundidades de la depravación a las que podemos llegar, aún siendo hijos o hijas de Dios. Y no faltará alguno que con cierto orgullo me diga, yo no, pastor. Permítame hacerle una pregunta. ¿Es usted mejor que David? David fue uno de los hombres más grandes que han vivido, pero se volvió descuidado y negligente en su caminar y relación con Dios. Dio por descontado que Dios le seguiría dando victorias. Dejó de lado las cosas de Dios y se volvió indolente, indiferente y holgazán. Compulsivamente hizo algo por lo cual tuvo que arrepentirse toda su vida. Ahora quiero que note que este acto compulsivo de David hizo que se volviera duro y hasta cruel. Betsabé quedó embarazada. Y David sabe que tiene que ocultar su pecado. Ya sabe que Betsabé está casada con Urías, el heteo, quien está en el frente de combate dirigiendo el ejército de David.
Así que David planifica el traer a Urías para que pase unos días con su esposa. Así, cuando la preñez de ella ya sea notable, nadie pensaría nada malo de Betsabé, quien, siendo esposa de Urías, estaba embarazada. Pero este plan de David fracasó. Urías era tan leal a David que cuando le trajeron del frente de batalla, en vez de ir a su casa y pasar la noche con su mujer, se durmió junto a la puerta del dormitorio de David para proteger a su rey. David intentó otras cosas, tratando de que Urías fuera a pasar con Betsabé, pero nada dio resultado. Entonces decidió que Urías debía morir antes de que supiera que Betsabé estaba embarazada, porque sabría de inmediato que ella había adulterado. Así que David llamó a Joab, el comandante de sus tropas, y le ordenó que pusiera a Urías en el sitio más peligroso del combate, y que cuando Urías estuviera peleando contra los enemigos, Joab debía retirar sus tropas y dejar a Urías completamente solo para que los enemigos lo mataran. Entonces David podía decir que Urías murió como un héroe en el frente de batalla. Lo verdaderamente trágico de todo esto es que Urías era amigo de David, y como jefe de las tropas del rey, debería haber contado con la protección de David, pero no fue así. Escúcheme, cuando David cometió adulterio con Betsabé, ese fue un pecado de sangre caliente, por así decirlo. Pero cuando ordenó la muerte de Urías, ese fue un pecado a sangre fría. El primero fue un pecado de compulsión. El segundo fue un pecado de depravación, de callosidad espiritual. Esa fue la causa de la apostasía de David. Ahora veamos el costo de esa apostasía. Busque Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hubiera sido extraordinario que David, tan pronto como pecó de esa manera, se hubiera acercado y arrepentido, hubiera pedido perdón y misericordia, pero no fue así. Su corazón estuvo encallecido por su pecado y pasó todo un año sin confesar su pecado, todo un año tratando de ocultar su pecado. Busque el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David por fin comprendió y tenía que haber estado ya en paz con Dios para poder decir eso. Y porque se supo perdonado, pudo también decir, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego lo que sigue diciendo en el Salmo 32 no es más que el testimonio de lo que él vivió durante un año. Veámoslo. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David está confesando que mientras trató de ocultar su pecado en forma física, envejeció prematuramente. Así como un corazón justo y alegre es medicina para el alma, el pecado es el veneno para la vida. Por su pecado, David se sentía absolutamente miserable. ¿Cómo se siente usted cuando peca? ¿Le molesta la conciencia o está tan encallecida su alma que ya no oye la voz del Espíritu de Dios? ¿Tiene usted una relación personal e íntima con Dios por medio del Señor Jesucristo? Estamos estudiando un muy triste episodio en la vida del rey David. Como base bíblica estoy utilizando Proverbios 14:14 y los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Vimos que el primer paso en el fracaso de David fue el pecado de descuido. David se volvió descuidado en las cosas de Dios. El segundo paso en el fracaso de David fue el pecado de la negligencia. Al descuidar sus obligaciones como rey, se volvió negligente en su conducta. El tercer paso en el fracaso de David fue el pecado de compulsión. Sin embargo, en el Salmo 32 encontramos el quebrantamiento que experimentó David.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en el versículo 3 David declara: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por su pecado, David se sentía absolutamente miserable. Bien, continuemos con el material para hoy. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David reconoce que Dios lo tuvo en su puño. Lo puso bajo profunda convicción. Permítame decirle que si usted se ríe y no le da importancia a su apostasía, es porque nunca ha sido salvo. David dice: se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Sabe lo que eso significa? Que él se sentía árido y seco espiritualmente. Se sentía como reseca arena del desierto, en urgente necesidad de un oasis. Y aunque muchas veces los apóstatas se ríen de su apostasía, David no lo hizo, porque para él todo este asunto fue verdaderamente serio. Si usted está bien y en paz con Dios, ha sido salvado y es hijo o hija de Dios, nacido de nuevo, usted no puede vivir alejado de Dios. Dios no abandonó a David, a pesar de su pecado. Por un año David había tratado de ser más listo que Dios, y lo único que consiguió fue envejecer prematuramente. Pero cuando sintió la disciplinadora mano de Dios sobre él, y sintió la aridez interna de su alma, supo que ya no tenía comunión con Dios. Por lo tanto, se sintió el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Era un hombre salvado, pero sin la comunión con Dios. Ese fue el costo de la apostasía de David. Terrible precio a pagar por unos instantes de placer sexual. Ahora quiero que veamos la crisis en la apostasía de David. Dios provocó una crisis en la vida de David y lo hará también en su vida. Si usted es un hijo o una hija de Dios, 4 cosas le sucedieron a David y que pueden sucederle a usted también. Primero, convicción. El Santo Espíritu de Dios habló y trajo convicción al corazón de David. ¿Alguna vez usted ha sentido esa clase de convicción? Dios puso su mano sobre los hombros de David y le hizo sentir convicción por su pecado. Ahora, el momento que Dios pone esa convicción en nosotros, si somos sabios, confesaremos nuestro pecado delante de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 11, en paráfrasis mía. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por los demás. Si ustedes son padres y tienen o tuvieron hijos, sabe que a veces fue necesario disciplinarles físicamente a fin de corregir en ellos algún mal hábito. Pero los disciplinó motivado por el amor que Él les tenía y les tiene. Y aún con la disciplina física, les dice a sus hijos: les amamos. Y la Biblia dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no les damos a los otros la oportunidad para que nos juzguen, porque siempre o casi siempre nos juzgarán equivocadamente. Si tenemos la suficiente honestidad para decirle a Dios que hemos pecado y le pedimos perdón, Dios nos perdonará porque Él nos dio la convicción de nuestros pecados. En lo relacionado con David, él no actuó de esa manera, por lo que Dios tuvo que actuar de otra manera. Segundo, castigo. Dios tuvo que empezar a castigar a David. Y eso es lo que se refleja en el Salmo 32. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted está viviendo en pecado y se ufana porque Dios no le hace nada, es porque a lo mejor usted no es salvo realmente. Mire el verso 8 de Hebreos 12.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y usted me dirá, pastor, ese es lenguaje fuerte. Bueno, no en el sentido en el cual se usa en la Biblia. En realidad, Dios está diciendo, si tú eres mi hijo o hija y vives en pecado, tendré que disciplinarte y castigarte. Si no lo hago así, estaría declarando que no eres mi hijo o mi hija. Tercero, confrontación. Esto es lo que sucedió en la vida de David. Tuvo una confrontación y un desafío. Dios envió al profeta Natán para que confrontara y desafiara a David. Y creo que todos hemos escuchado esa historia. ¿Qué clase de desafío? Veamos 2 de Samuel 12, verso 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dios decide darle a David otra oportunidad y por medio de Natán le manda un desafío. Dios siempre procede así. Dios le mandará a usted un desafío por medio de su cónyuge, o una canción, o un accidente, o alguna otra circunstancia. Este mensaje que está escuchando pudiera ser el desafío que Dios le está mandando a su vida por medio del que le dice, hasta aquí y no más. Si usted desobedece el desafío, Dios pudiera quitarle la vida. Un apóstata no puede vivir en su apostasía perpetuamente. 2 de Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Deseo que note algo. Si David no se hubiera arrepentido ese momento, hubiera muerto. Ha leído en la Biblia la historia de Balaam. Fue un profeta que no hizo la voluntad de Dios, que estaba montado en su asno. Y el asno vio en el camino a un ángel de Dios y se asustó y presionó la pierna de Balaam contra las rocas, lastimándole. Balaam se disgustó tanto por esto que comenzó a golpear muy fuertemente al pobre animal. Dios le dio al asno el poder sobrenatural para hablar. Y el asno le dijo a Balaam, ¿por qué me golpeas? ¿Acaso no te he servido fielmente? Y en ese momento los ojos del profeta fueron abiertos y pudo ver al ángel que estaba en medio del camino con una espada desenvainada. Y el ángel le dijo al obstinado profeta, si hubieras avanzado un poco más, te habría matado. Mi amigo, un hijo o una hija de Dios solo puede avanzar hasta cierto punto antes de enfrentar la muerte. Anote 1 de Juan 5, 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Un apóstata solo puede llegar hasta determinado punto antes de que Dios le llame. Una madre puede llevar a su pequeño hijo a una fiesta de cumpleaños y estando allí, el muchacho empieza a abrir los regalos que no le pertenecen, ala el pelo de las niñas, dice malas palabras y así por el estilo. Y aunque su mamá trata de corregirle, él se comporta pésimamente. ¿Qué hará esa madre? Le dirá a su hijo, vamos a casa. No voy a permitir que sigas portándote mal y avergonzándome. ¿Sabe? Eso es exactamente lo que Dios hará con algunos de sus hijos o hijas. Dios dirá, se te acabó la fiesta, vamos a casa. No voy a permitir que te sigas portando mal. Y usted tendrá que responder por su comportamiento cuando esté frente al tribunal de Cristo.
La Biblia dice que hay un pecado de muerte. David no llegó hasta ese punto porque él confesó su pecado. Si no lo hubiera hecho así, hubiera muerto tal y como el profeta se lo había dicho. Usted dice que es un hijo o una hija de Dios. Dice que es salvo y nacido de nuevo. Pero si usted vive habitualmente pecando, entonces usted es un apóstata. Y si no recibe ninguna disciplina por parte de Dios, entonces ni siquiera es salvo. Y por lo tanto su destino eterno será la condenación. Y alguien me dirá, Pastor Rogers, eso suena bastante fuerte. Mi amigo, quiero que sea fuerte, porque tengo la impresión de que las iglesias están llenas de paganos bautizados que nunca han nacido de nuevo, pero que creen que van rumbo al cielo. A quien el Padre ama, lo disciplina y azota. Y esto no es un invento mío, Dios lo dice así en su palabra. Hace algún tiempo atrás, mi esposa y yo estuvimos en una conferencia en la Florida. Como estuvimos en 2 sesiones diferentes, ella me invitó para que escuchara al predicador. Extraordinario predicador. Sin embargo, cayó en el mismo pecado que David, y algunos pastores nos reunimos para orar por él y con él. Sin embargo, él se obstinó en su pecado y endureció su corazón a la voz de Dios. Y presentimos que algo iba a suceder con él. Días después supimos que mientras él estaba de pie junto a su auto, vino otro vehículo a toda velocidad, chocó violentamente contra su carro y le quitó la vida. Un hombre de Dios que había apostatado de Dios. Amigo, usted no puede jugar de esa manera con Dios. He conocido a muchos que fueron llamados a la presencia de Dios habiendo desafiado a Dios y sin arrepentirse. ¿Qué pasó con la apostasía de David? Por favor, busque el Salmo 89. Lo escribió David, porque él sabía que Dios era un Dios que respetaba los pactos. En este salmo, David habla de la manera en que Dios trata a aquellos que le aman. Desde el verso 30, si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis estatutos, si profanaren mis juicios y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ahora ponga atención a lo que dice desde el verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Está hablando del pacto que Dios hizo con David y sus descendientes, que heredarían la tierra. Permítame decirle que Dios hace un pacto mucho más grande con sus hijos cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si desobedecemos, nos volvemos contra su ley. Si apostatamos, Dios nos hará sentir su vara disciplinaria y hasta es posible que vayamos rumbo a la eternidad más pronto de lo que esperábamos. Pero cuán bueno es saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Permítame terminar contándoles una historia verídica. Hace muchos años, un joven príncipe de la India le regaló a la reina Victoria de Inglaterra lo más valioso que él tenía: el diamante Koh-i-Noor, que es probablemente el más famoso diamante en la historia. Tenía el tamaño de un puño de un hombre con 186 carates. Era un diamante perfecto. Se lo puso junto con las otras joyas de la corona en la Torre de Londres. Más tarde, cuando ese joven príncipe ya era todo un hombre, fue a Inglaterra a visitar a la reina. Con ella y su séquito se dirigieron a la Torre de Londres y les pidió a los encargados de custodiar las joyas de la corona si podría ver el diamante Koh-i-Noor que cuando joven le había regalado la reina Victoria.
La reina consintió en ese pedido y el príncipe pidió que por favor pusieran ese diamante en sus manos. Los guardianes, un tanto recelosos, miraron a la reina como pidiendo aprobación. Ella, con una sonrisa, les dijo que sí. Entonces el príncipe, con ese enorme y hermoso diamante en sus manos, se acercó a la reina y le dijo: Majestad, cuando le regalé este diamante, era solo un jovencito que no entendía a plenitud lo que estaba haciendo. Pero lo hice con la sinceridad y el corazón de un niño. Pero ahora que soy un hombre, sabiendo completamente el significado de lo que estoy haciendo, vuelvo a dárselo como mi tributo de admiración y respeto. Qué cosa más hermosa. Yo creo que muchos entregan su corazón a Cristo siendo niños. Son sinceros en eso. Pero me pregunto si no habrá entre nosotros quien le gustaría decir: Señor Jesús, a lo mejor estoy tratando mi relación contigo muy a la ligera, de forma muy casual. A lo mejor doy por sentado que lo que hice de niño o jovencito inmaduro es más que suficiente. Pero ahora, Señor Jesús, con todo mi corazón, sabiendo a plenitud lo que hago, toma lo más precioso que tengo, mi propia vida, mi alma, mi todo. Te lo entrego a ti. Acepta mi vida, Señor, y séllala por toda la eternidad. ¿Sabe? Eso es lo que yo hice muchos años atrás. Y jamás me he arrepentido, ni por una milésima de segundo, de haber entregado mi corazón, mi alma, mi mente, todo mi ser, a mi amoroso Salvador y Señor Jesucristo. Mi amigo, mi amiga, no comete el pecado de descuidar su vida espiritual, su relación interna, íntima, con Dios. David lo hizo y se volvió descuidado, cediendo a las demandas sexuales de su cuerpo que a las demandas espirituales de su alma. Esto dio como resultado el encallecimiento de su espíritu hasta el punto de volverse cruel y depravado. Si usted está consciente de que está tratando en forma muy descuidada y casual su relación con Dios, o si usted no tiene ninguna relación espiritual con Dios, ¿por qué no cambiar ahora mismo su manera de pensar y su forma de vivir? Usted puede ser salvo este momento si en serio desea hacer una decisión espiritual. Le voy a guiar en una corta oración. Repítala con sus propias palabras, en voz baja o en voz alta. En el Nuevo Testamento de su Biblia, busque por favor la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 5. Después de un momento leeremos algunos versículos muy familiares. No se puede hablar de la música del matrimonio e ignorarlos. Y si lo que vamos a leer no es nada nuevo para usted, ciertamente anhelo y oro que sea enseñanza refrescante para usted al hablar de cómo fortalecer matrimonios fatigados. Muchos matrimonios comienzan en una forma ideal. Luego se transforman en un verdadero suplicio que termina en uno de los cónyuges abandonando el hogar. Y luego el divorcio. Y cada uno comienza a buscar por segunda, tercera o cuarta vez el cónyuge ideal. Lo que se necesita no es algo nuevo, sino lo que se tiene que hacer es mantenerlo fresco, siempre floreciente, siempre maravilloso. Pedro Marshall, gran predicador en épocas pasadas, solía decir: amados, la relación matrimonial, cuando se entiende correctamente y se la aprecia apropiadamente, no solamente que es maravillosa, sino que también es la más sagrada y solemne de las relaciones humanas. Es el tomarse de las manos, es el entrelazar las vidas, es la unión de dos corazones que quieren transitar juntos por el sendero de la vida hasta el final, enfrentando juntos los problemas cotidianos, compartiendo las responsabilidades y compartiendo las penas y alegrías.
El matrimonio es más que simplemente noches de luna llena y rosas, más que románticas canciones de amor y susurros amorosos de siempre vivo afecto. En nuestros días, el matrimonio se lo considera muy a la ligera. Por eso es que muchos terminan sus matrimonios también a la ligera. Pero el matrimonio, a los ojos de Dios, seguirá siendo la eterna unión de hombre y mujer, hecha posible por el regalo del amor que únicamente Dios puede derramar. Bueno, pienso que ese es un hermoso pensamiento expresado en forma extraordinaria. Tristemente, muchos matrimonios no tienen y no saben lo que es la música del matrimonio. Muchos desconocen la realidad de tener un matrimonio magnífico. La gran mayoría ni siquiera tienen un matrimonio mediocre y viven matrimonios miserables. Y debemos hacer algo al respecto, porque el diablo sabe que si puede herirnos en el hogar, podrá herirnos donde quiera. Puede herirnos en la iglesia, en las escuelas, colegios y universidades, en la sociedad y por supuesto en la nación. Pero su ataque comienza en el hogar. Lo más temible de su arsenal diabólico es contra nuestros hogares. Y aunque eso es escalofriante, es la verdad. Ahora, eso no significa que usted está haciendo algo incorrecto. De hecho, puede significar que usted está haciendo lo correcto y por eso el diablo está tratando de detenerlo. Pablo, inspiradamente, escribió lo que leeremos en un momento. Él es el gran maestro porque no solo nos dice qué hacer, sino que nos explica de dónde obtendremos el poder para hacer lo que necesitamos hacer, dándonos luego una ilustración para que no dejemos de ver exactamente lo que Él quiere que hagamos. En Efesios 5:18, cuando Él dice, «Sed llenos del Espíritu», hace referencia al poder que nos capacitará para hacer lo que debemos hacer. Entre otras cosas, los maridos amar a sus mujeres y las esposas amar a sus esposos. Pablo da una ilustración de esta relación íntima al comparar la relación entre esposos con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Lo que Cristo es para la iglesia, eso debe ser un marido para su mujer. Y lo que la iglesia es para Cristo, eso es lo que la mujer debe ser para su marido. Bien, con eso en mente, veamos lo que dice Efesios 5, comenzando en el verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Estamos listos? Bien, señores, voy a empezar con ustedes. Más bien dicho, voy a empezar conmigo mismo. ¿Qué es lo que debo hacer para fortalecer mi matrimonio? Bueno, yo debo ser para mi esposa lo que Jesús es para la iglesia.
Debo dar a mi esposa lo que Jesús da a la iglesia, y esto significa 3 cosas muy importantes. Primero, liderazgo. Miren Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Lo ve, señor? ¿Lo ve, señora? El marido es cabeza de la mujer. ¿Cómo debe serlo? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Y estoy seguro que de inmediato surge una pregunta en su mente. ¿Cómo es Cristo como cabeza de la iglesia? Bueno, Él es el Señor de la iglesia. Él es el maestro. Pero Él no es el dictador de la iglesia. ¿Sabía usted que Jesús nunca me obliga a hacer algo? Mi amigo, usted va a estar en una seria dificultad si piensa que cuando la Biblia dice que usted es la cabeza, usted de inmediato dice, ¡ja, ja, ja! Yo soy el gran jefe, yo soy el dictador. No, y 1000 veces no. Jesús no es el dictador de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, si la esposa rehúsa el seguir el liderazgo del esposo, tenga la completa seguridad de que habrá repercusiones. Jesús nunca nos obliga a nada. Y cuando el marido que asume el rol de dictador va a ver que su hogar está en serios problemas, el marido que usa la Biblia como un mazo antes de que sea usada como espada, y dice en su hogar, yo soy la cabeza de este lugar y todos tienen que someterse a mí. Debe estar preparado para enfrentar el torrente de problemas que le vendrán. Los derechos en el matrimonio se parecen mucho a las luces en el tráfico. Porque usted sabe que hay ciertas señales en el tráfico, ¿verdad? Si usted las obedece, no habrá ningún problema. Pero supóngase que usted llega a un cruce de calles y usted tiene el derecho de vía y otro carro viene por la otra vía, la transversal. ¿Cree que usted debe detenerse de todas maneras? En un epitafio leí lo siguiente. Aquí yace Benjamín Sosía, quien murió defendiendo su derecho de vía. Él tenía razón y tenía derecho, pero el que lo chocó le dio esta lápida por techo. Vaya epitafio. El marido debe liderar. Mi amigo, usted le debe a su esposa un liderazgo genuino. Se habla mucho acerca de la cadena de mando en el hogar. No es tan importante la cadena de mando, pero sí la cadena de responsabilidad. El ser la cabeza significa que usted acepta la responsabilidad. Ahora escúcheme. Si algo no está bien en su hogar, es porque probablemente la cabeza del hogar no está bien. A pesar del movimiento feminista y todo eso, el gran problema en nuestros países no son las mujeres rebeldes, sino los hombres cobardes, que tiran la toalla frente al menor problema. Hombres enclenques, no tanto en lo físico, sino en lo psicológico, lo emocional, lo espiritual. Hombres que tienen temor de pararse firmes y decir, como lo hiciera Josué en el Antiguo Testamento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué clase de liderazgo le debe usted a su esposa? Le debe un liderazgo amoroso.
Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor es ese? Aquí de ninguna manera está hablando de romance. ¿Qué clase de amor es? Es, en primer lugar, un amor apasionado. Lo romántico puede estar incluido, pero no es de eso de lo que está hablando aquí. La palabra para amor en este contexto no hace referencia al amor erótico. Es más bien un amor sacrificial, un amor que se autoentrega por completo, un amor apasionado. Verá, Jesús amó lo suficiente a la iglesia como para morir por ella. Usted debe amar a su esposa de tal manera que esté dispuesto a morir por ella. Y algunos dirán, así amo a mi esposa. ¿De verdad? Pues escúcheme atentamente. La única manera de saber que usted está dispuesto a morir por ella es cómo vive para ella. Y no me venga con el cuento de que usted puede morir por su esposa si es que no vive para su esposa. Verá, un hombre dispuesto a morir por su esposa lo demuestra por la forma en que vive para ella. Y esto no significa que usted tiene que morir físicamente, aunque puede darse el caso. Significa que usted muere a sus ambiciones, a su orgullo, a su egolatría, a sus proclividades personales, y pone a su esposa en primer lugar. Creo que en términos generales, lo que necesitamos en los hogares son 2 funerales y una boda. El esposo muere para sí mismo, la esposa muere para sí misma, y entonces se unen en matrimonio. Cuando la Biblia le dice a usted, amigo, que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, lo que literalmente significa es, nada es tan precioso como el que usted dé su vida por su esposa y por su hogar. Nada, excepto su relación con Dios. Permítame decir algo más. A la mayoría de las esposas no les molesta estar sujetas a un esposo que le ame lo suficiente como para morir por ella, y que se lo demuestre por la forma en que vive por ella. Piénselo. ¿Cómo debe amarla? Apasionadamente. Pero no solo un amor apasionado, sino un amor purificador. Efesios 5, versos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabía que Dios espera más santidad en el hombre que en la mujer? ¿Sabía que Dios espera que el hombre sea más espiritual que la mujer? ¿Por qué? Porque el hombre es el líder. El amor por su esposa no solo debe ser un amor apasionado y purificador. ¿Sabe cuál es la principal labor o responsabilidad que Dios me ha dado? Es que haga de mi esposa una cristiana radiantemente hermosa. ¿Qué es Cristo para la iglesia? Él es profeta y sacerdote. El hombre en su hogar debe ser para su esposa profeta y sacerdote. Y así como Jesús ha perdonado a la iglesia, los esposos deben siempre perdonar a sus esposas y no guardar ningún rencor contra ellas. Y así como el Señor santifica a su iglesia, los esposos deben siempre aprovechar cada oportunidad para que sus esposas vivan vidas puras, y nunca deben animarlas, peor empujarlas, a cometer actos de impureza. ¿Cómo debe amar un esposo a su esposa? Con un amor protector. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Formidable, ¿no le parece? Un hombre está enfermo si es que no cuida de su propio cuerpo. Y si no lo hace, muy pronto estará más enfermo. Usted debe amar a su propio cuerpo,
debe proteger a su cuerpo, mantener a su cuerpo fuera de todo peligro. De la misma manera debe amar a su esposa, como a su propio cuerpo, porque ella, por si no lo sabía, es parte de usted. Y una parte muy importante. ¿Quiénes deben estar más unidos? ¿Madre e hijo o esposo y esposa? A una mujer se le preguntó si tuviera que escoger entre su esposo y su hijo, ¿a quién escogería? Y ella contestó, a mi hijo. Mi marido no está relacionado conmigo. Triste, ¿verdad? Señor, escúcheme. Si su marido no está relacionado con usted, es porque no se siente parte de usted. Los dos son una sola carne. Esposo, cuando usted hiere a su esposa, se está hiriendo a usted mismo. Señor, sea bueno con usted mismo y ame a su esposa. Señora, sea buena con usted misma y ame a su esposo. El esposo debe amar a su esposa con un amor protector y debe protegerla de muchas maneras. Necesita protegerla emocionalmente y físicamente. Recuerde que ella físicamente no es tan fuerte como usted. Por eso la Biblia dice que ella es vaso frágil. La seda es más fina que la lona, pero aunque sea más hermosa, es más frágil, más delicada. Dios puso a los esposos para proteger a las esposas. Dentro de la casa, muchos hombres miran a sus esposas haciendo quehaceres domésticos, y ellos no hacen nada para ayudarles. Y mientras ella se cansa trabajando, él se cansa descansando. Un pequeño niño miraba un viejo álbum de fotografías. Eran fotos de la boda de su mamá con su vestido de novia. Y el niño preguntó, «Papá, ¿es aquí cuando mamá vino a trabajar para nosotros?» Mi amigo, usted le debe a su esposa un amor protector, pero también un amor proveedor. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El cuidar significa abrigar corporalmente, y el sustentar significa nutrir, alimentar. Cuando usted siente frío, se abriga. Cuando siente hambre, se alimenta. Lo que el apóstol está diciendo por inspiración divina es que esté atento a las necesidades de su esposa y supla para esas necesidades. Busque la satisfacción de ella tanto como usted mismo quiere estar satisfecho. En cierta forma, un hombre que no cuida de su cuerpo se está suicidando. Un esposo que no cuida de las necesidades de su esposa está cometiendo suicidio matrimonial. Por favor, busque Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cuando usted sufre, Jesús sufre. Él es conmovido con la realidad de nuestras dolencias. Y esa es la forma en que los esposos deben amar a sus esposas. Usted le debe a su esposa no solo un liderazgo amoroso y un amor protector, sino también, y en segundo lugar, un amor fiel. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La palabra unir aquí literalmente significa se soldará con su mujer, se fusionará con su mujer. Y la palabra dejar habla de prioridades en el matrimonio. Y ser una sola carne significa permanencia y propósito en el matrimonio. Ese es el plan de Dios, lealtad. No hay ninguna otra relación humana como esta. Solo en relación con el hombre y la mujer Dios dijo, y los dos serán una sola carne. Eso habla de la prioridad en el matrimonio y de la permanencia del matrimonio. Escuche, el divorcio nunca estuvo en el plan de Dios. Muéstreme una joven pareja que se casa teniendo el divorcio como una opción y le mostraré un hogar que tiene un gran potencial para desintegrarse. Y algunos dirán, pero pastor, si tenemos problemas,
A lo mejor deberíamos divorciarnos para comenzar de nuevo. Somos habilísimos disfrazando nuestros errores. Escúcheme. Las parejas que se divorcian y las parejas que no se divorcian tienen básicamente la misma clase de problemas. La diferencia no está en los problemas que tienen. La diferencia está en la palabra compromiso o pacto. No es su amor el que sostiene al matrimonio, es su matrimonio el que sostiene al amor. El matrimonio es un compromiso, un pacto sagrado. La Biblia dice que los dos serán una sola carne. Todos los matrimonios enfrentan problemas, pero no todos los matrimonios terminan en divorcio. La Biblia jamás habla de incompatibilidad de caracteres como suficiente razón para un divorcio. Y aquello de divorcio por mutuo acuerdo no es más que invento de los sociólogos, que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Muchas veces, el 10% de los matrimonios en problemas terminan siendo excelentes matrimonios. El 90% termina en fracaso debido a la falta de entrega, de compromiso, de lealtad. En nuestros días, no es nada raro escuchar la frase, yo tengo derecho a ser feliz. Hay una interesante palabra griega para eso. Tontería. ¿Qué quiere decir cuando exclama, yo tengo derecho a ser feliz? Cuando usted estuvo frente al altar matrimonial, usted hizo un voto. Usted le debe a Dios el mantener ese voto. Usted le debe a su esposa y a sus hijos el mantener ese voto. Claramente la Biblia dice en Mateo 19:6, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien dirá, pero a mí ya me ha pasado eso. Bueno, recoja las piezas rotas y déselas a Dios, porque usted no puede reparar nada. Escuche, no estoy tratando de añadir sobre su cabeza más dolor sobre su dolor, de ninguna manera. Pero estoy tratando de decir a las parejas casadas que necesitan encontrar la forma de refugiarse en la gracia de Dios. Un esposo le debe a su esposa, en tercer lugar, un amor leal. Hay solo una gran responsabilidad, y esto no tiene que ver ni con su negocio, ni con su posición, ni con su servicio. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Hay hombres que están más comprometidos, más dedicados al trabajo o a los negocios que a sus propias esposas e hijos. El ser una sola carne habla del propósito del matrimonio y de ninguna manera se refiere exclusivamente al aspecto físico-sexual del matrimonio. Eso es solo una parte del matrimonio, pero de ninguna manera es la parte más importante del matrimonio. ¿Qué significa una sola carne? Unión espiritual, unión psicológica, unión física, la relación matrimonial de estar juntos con vidas totalmente fusionadas. Solo entonces la unión de los cuerpos será la más hermosa o la más desastrosa de las relaciones humanas. Ese hermoso césped que parece una suave alfombra verde frente a su casa, usted lo aprecia porque está ahí, frente a su casa, o en el jardín detrás de su casa, asumiendo que usted ya tiene casa y jardín. Ahora suponga que alguien con una pala levanta un pedazo de ese césped y lo tira sobre la alfombra de su sala. Le puedo asegurar que entonces ese césped ya no le parecerá tan bonito, porque no está adornando la sala, sino ensuciando la sala. Usted ya no lo ve como césped, sino como un montón de tierra. Todo depende de lo que es y en dónde está. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mi amigo, deseo que entiendan bien lo siguiente. Dios no está tratando de prohibirle el sexo. Dios está tratando de que usted entienda el verdadero significado y propósito del sexo. Y cuando Dios dice, no lo hagas, está tratando de evitar que usted se hiera, se haga daño a sí mismo. El otro lado de esta moneda es cuando Dios dice, hazlo. Le está invitando a que sepa lo que es la verdadera felicidad. Cuando la Biblia aconseja que hay que huir de la fornicación y que no hay que cometer adulterio, no es porque Dios sea un mojigato, de ninguna manera. Más bien es porque Dios le ama tanto que siempre desea para usted lo mejor. Jóvenes y señoritas que me escuchan, permítanme darles un breve consejo producto de la experiencia. Consérvense puros para aquella persona con la cual un día se casará. Le aseguro que usted se alegrará de haberlo hecho. Si ustedes se comen el postre ahora, lo único que comerán mañana serán migajas, sobras de alguien más. La Biblia enseña castidad antes del matrimonio y fidelidad después del matrimonio, entendiendo que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se unen para toda la vida. Ese es el plan de Dios. Usted no podrá mejorarlo, pero sí podrá degradarlo y tratar de cambiarlo. Dios no va a cambiar las normativas divinas para el matrimonio por nadie ni por nada. En nuestros días, y de manera especial entre los jóvenes, se habla del amor libre. Permítame decir que no existe tal cosa como amor libre. Jesús amó a su iglesia y murió por ella. Y eso es lo que es el genuino amor: entrega, compromiso.
pacto. No es libre ni gratuito. Siempre tiene un costo. Los jóvenes también hablan de darse totalmente. Lo triste es que no sucede así. Nunca se dan totalmente, se dan parcialmente. Y al hacerlo, deshonran, pervierten y mancillan algo que Dios lo creó para que sea hermoso y satisfactorio dentro de los parámetros divinos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El que el hombre deje a su padre y a su madre, habla de la prioridad del matrimonio. El que el hombre se una a su mujer, habla de la permanencia en el matrimonio. Y de que el hombre y la mujer sean una sola carne, habla del propósito del matrimonio. Por lo tanto, un hombre debe amar a su mujer con lealtad, con fidelidad. ¿Cuál es la relación de una esposa hacia su esposo dentro del matrimonio? En primer lugar, tiene que ser como es la relación de la Iglesia a Cristo, o sea, una relación de sumisión. Volvamos a Efesios 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Mi amigo, esto es totalmente lo opuesto a lo que el mundo enseña. En la actualidad, las mujeres dicen, yo no me voy a someter a mi marido. De hecho, no me someteré a nadie. Conozco cuáles son mis derechos. Ahora, cuando alguien habla de derechos, es una persona necia porque, como creyente, como cristiano, usted no tiene ningún derecho. En primer lugar, ¿qué derechos tiene una persona muerta? Usted está crucificado o crucificada con Cristo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo y hemos sido comprados por precio. En segundo lugar, cuando usted rechaza el plan de Dios, no se está ayudando a sí mismo. Más bien se está hiriendo usted mismo. Por ejemplo, miremos un instante el movimiento feminista. Reconozco que tienen buenos argumentos. Quiero decir, el movimiento feminista es en realidad una rebelión contra el fracaso de los hombres, y eso debemos admitirlo. Pero debemos corregir el problema y no lanzar a la basura la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la sabiduría de este mundo ha hecho por nosotros? ¿Los hogares actualmente son mejores debido al movimiento feminista? ¿Son nuestros hogares mejores porque no estamos dispuestos a asumir e implementar las normas de Dios en nuestros hogares? Por supuesto que no. Si algo es tristemente evidente, es que los hogares modernos, en un gran porcentaje, van de mal en peor. Cuando una mujer no quiere someterse de acuerdo al plan de Dios, va a tener problemas con Dios. De paso diré que si entre las mujeres que me están escuchando hay radicales feministas, bueno, si están oyendo este programa no son tan radicales. Por favor, no argumente conmigo, argumente con Dios, porque Él es quien dice, por intermedio de Pablo en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Usted estará en dificultades con Dios, porque está en rebelión contra Dios. Pero también tendrá dificultades con su marido, porque nunca será para su esposo lo que Dios quiere que sea, una ayuda idónea. Usted, amiga, tiene que complementarse con él, no competir con él. Y va a tener problemas con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios solo da autoridad a aquellos que están bajo autoridad. Y si usted no ha aprendido a estar bajo autoridad, Dios nunca le dará autoridad. Usted no tendrá autoridad en el hogar, estará fomentando rebelión en la vida de sus hijos, y le costará muy caro su desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, no solo que tendrá dificultades con Dios, con su esposo, con sus hijos, sino que tendrá dificultades con usted misma, porque nunca va a tener satisfechas
sus más íntimas necesidades. Ahora quiero que entienda que una relación de sumisión no significa de ninguna manera que usted sea inferior. Sumisión no significa inferioridad. Yo no soy inferior a un policía cuando me señala que debo desviarme a la izquierda, cuando yo quiero ir a la derecha. En ese caso, él representa la autoridad. Y el que yo me someta a esa autoridad redunda en mi beneficio. ¿Por qué? Porque al desviarme en dirección contraria a la que quiero ir, evita que yo caiga en un profundo y gran hueco que hay en la calle. En segundo lugar, una esposa debe a su esposo no solo una relación sumisa, sino también una relación de apoyo. Jesús ha depositado su trabajo en nosotros, es decir, nuestras manos son sus manos, nuestros pies son sus pies. Y aunque Jesús no esté personalmente entregando este mensaje, yo estoy haciendo como parte del cuerpo de Cristo, porque amo a mi Señor y en sumisión a mi Señor, y respaldado y sostenido por mi Señor, le entrego este mensaje. Yo soy una parte de Él. Y anhelo que su nombre sea exaltado y que su causa y mensaje cubra todos los confines de la tierra. En tercer lugar, una esposa debe a su esposo una relación que comparte. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La relación que Cristo tiene con su iglesia es una de las más íntimas y maravillosas de todas las relaciones. Hay un compartir emocional, financiero. Hay un compartir de responsabilidad. Dios nos ha dado la gran comisión, y esta comisión no es solamente para mí, o solo para evangelistas, o solo para misioneros. Es para todos los creyentes. No hay nada que Jesús no comparta con su iglesia. No debe haber nada que no pueda ser compartido entre esposos. Jesús no tiene secretos para su iglesia. Los esposos no deben tener secretos entre ellos. Y alguien dirá, bueno, hermano Rogers, yo quiero ser libre. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo un tren es más libre? ¿Cuando está sobre las rieles? ¿O cuando está fuera de las rieles, tratando de cruzar un pantano? El plan de Dios realizado a la manera de Dios no es para ponernos en ridículo, ni para hacernos perder la cabeza. Más bien es la forma de Dios para proporcionarnos gloriosa libertad. ¿Qué es lo que un esposo le debe a su esposa? Le debe liderazgo, amor y libertad. ¿Qué es lo que una esposa le debe a su esposo? Le debe una relación sumisa, una relación de apoyo y una relación que comparte. Trate y ponga a prueba estos principios, y le prometo con la autoridad de la palabra de Dios que esto no solo pondrá música en su matrimonio, sino que revitalizará cualquier matrimonio fatigado. Pero tenemos que aprender y practicar la palabra de Dios. De esta manera, esposos y esposas juntos podrán hacer un pacto mutuo, firme, para tener hogares y matrimonios en donde Dios sea honrado y glorificado, y en donde la música de ese matrimonio sea de inspiración y de bendición para otros matrimonios. Si usted está experimentando fatiga, descontento en su vida matrimonial, no culpe de inmediato a su cónyuge. El matrimonio está constituido por un hombre y una mujer. Si algo no marcha bien en el hogar, los dos tienen responsabilidades que enfrentar. Pero por lo general, cuando hay problemas matrimoniales, es que el líder no está liderando como Dios lo manda. Y la esposa no está en sumisión como Dios lo quiere. Y esto sucede cuando uno de los dos o ninguno de los dos tiene una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo.